Es un poco aburrido neuro, ¿no? Doctor, una pregunta, por favor. ¿Cómo se llama la lesión cuando se tiene un trauma a nivel de la columna cervical y hay un desgarro del plexo braquial? La lesión del plexo braquial y columna cervical al mismo tiempo. Sí, hay como un desgarro del plexo braquial. ¿Ya? Pero esto es plexo braquial puro, o sea, eso no es columna cervical. No, no, solo es braquial. Es que Sí, mi doctor de traumatología me preguntó, pero yo no sabía decir cuál era. pero ¿en adultos o en niños? Porque hay un síndrome en niños, pero no en adultos. No, doctor, creo que es en adultos. En un accidente, se da isso, una caída de altura. ¿Y lesión de columna cervical y plexo braquial? Sí. Debe ser algo traumatológico, pero no neurológico. La lesión de plexo braquial es lesión de plexo braquial y se puede clasificar en proximal, distal, de tronco superior, medio o inferior. Pero de que tenga un nombre cuando se combina con cervical, ¿no? Ah, está bien, entonces voy a buscar. Gracias, doctor. ¿De qué? Pues no hay problema. Así que traumatología ya llevan también eso. Bien, muy bien. Continuando con trauma raquimedular, ¿sí? Eh, en trauma raquimedular, como les digo, ustedes pueden usar rayos X, pueden usar tomografía, pueden usar resonancia. Rayos X para ver generalmente curva, para ver simetría, para ver altura de cuerpos vertebrales o altura de discos. La tomografía para ver un poco fracturas, evaluar fracturas, clasificarlas, pero para ver médula, para ver raíces nerviosas, ver ligamentos o músculo, solamente la resonancia magnética, ¿sí? Eso es muy importante. En las guías actuales no hay una sola guía. Lo que sí es importante que la mayoría de las guías recomiendan no exagerar con solicitar exámenes de radiografía y de tomografía. Hay una alta tendencia del médico a que si el paciente llega con un politraumatismo, lo primero cuando yo llego a la emergencia me muestran todas las radiografías de columna cervical, torácica y lumbosacra, ¿sí? Sin siquiera haber examinado al paciente. Eso es muy importante. Como dijo su compañero, si yo tengo un paciente que se cayó de un cuarto piso, por ejemplo, y ese paciente tiene una lesión de plexo braquial, el diagnóstico de lesión de plexo braquial es diferente a la lesión medular, ¿sí? Eso es muy importante. La lesión medular implica la parte sensitivo, motora y autónoma, pero en la primera motoneurona, no se olviden entre la primera y la segunda, pero la segunda es puramente plexo braquial. Entonces, yo voy a tener sintomatología muy diferente. El mecanismo de daño del plexo braquial generalmente tiene que ver con el hombro y con el estiramiento del cuello, ¿sí? Ya no se usa mucho nombres para estos síndromes, pero eso no tiene que ver con el daño de columna cervical, tiene que ver con arrancamiento, que es la forma en la cual yo voy a elongar el plexo braquial, pero no tiene que ver con las dos lesiones al mismo tiempo. Una cosa es el trauma raquimedular, que es lo que estamos hablando, ¿no? La raíz hasta el momento de salir a través del foramen de la columna vertebral. Entonces, la mayoría de las guías, como la TLS, el IST, el Nexus y el canadiense, lo que hacen es ver y decidir qué es lo que se va a hacer con el paciente. Si yo quiero saber si se va a operar o no, por si tiene inestabilidad o no, yo puedo utilizar el que usa la TLS, ¿sí? Y en esto hay examen neurológico, examen muscular y examen reflejo. En el IST solamente yo decido si voy a tomar imágenes o no, pero como ustedes han visto, yo solo voy a tomar imágenes en los pacientes que tienen compromiso de conciencia, que tienen compromiso neurológico y que realmente esté muy bien justificado. Y obviamente la idea es no llegar al Nexus. En el Nexus todos se llevan su radiografía, ¿sí? Entonces, en algunos flujogramas
para resolver esto, yo tengo que ver factores de riesgo. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, como en esta tabla, mayor de 65 años, un mecanismo peligroso de trauma, como una caída de altura, o tiene parestesias, entonces yo voy a hacer la radiografía, no voy a esperar. Pero si no la tiene, voy a buscar riesgo bajo, ¿sí? Entonces, riesgo bajo, ¿qué significa? Que el paciente puede movilizar la columna cervical. Por ejemplo, yo voy al servicio de emergencias y el paciente está ahí sentado mirando a la derecha, mirando a la izquierda, ¿sí? Entonces, ese paciente, a pesar de haber tenido un politrauma, el riesgo generalmente es bajo. Entonces, si puede mover el cuello estando sentado, habiendo ido a la casa o habiendo estado sentado en el servicio de emergencias, yo no tengo ningún problema. Le voy a preguntar si puede rotar el cuello. Entonces, el paciente lo puede rotar a izquierda o a derecha, yo no voy a hacer una radiografía. Pero si no puede hacer eso, aunque esté sentado y no puede girar la cabeza, yo igual voy a hacer la radiografía. Eso es muy importante. En la radiografía voy a ver si no encuentro algún detalle de alineamiento. Si la alineación de la columna no es buena o si alguna altura de un cuerpo vertebral no me convence que esté bien, yo puedo pasar a la tomografía. Pero si yo veo que el paciente no puede girar y veo que tiene un déficit neurológico, por ejemplo, de un miotoma o un dermatoma cervical, yo le voy a explicar a la familia que puede necesitar de una vez una resonancia magnética. O si el paciente está haciendo una compresión medular, yo no voy a estar pidiendo tomografía si al final quiero ver la médula, ¿sí? Eso es lo importante de examinar este tipo de pacientes. Entonces, la idea es que todo paciente con alteración de conciencia hay que hacer un examen neurológico minucioso. Debo pedir las radiografías porque no puedo interactuar con el paciente, no me puede avisar qué es lo que siente. Puedo utilizar 5 o 3 incidencias. 3 sería AP, lateral y oblicua. 5 sería AP, lateral, oblicua, transoral y flexión-extensión. ¿No es cierto? Que son las dinámicas. Puedo usar la tomografía, puedo usar la resonancia, pero la fluoroscopía dinámica tiene un riesgo. Yo puedo causarle daño al paciente. Eso es lo que tiene que quedar claro en este tipo de estudios. Si el paciente tiene alteración de conciencia, como les expliqué, y yo ya estoy viendo que hay una lesión, yo no voy a estar insistiendo en las radiografías que si son normales no pasa nada. Si hay una lesión neurológica, aunque yo tenga radiografías normales, es como ha dicho su compañero, la lesión del plexo no la voy a ver en radiografías, ¿sí? Entonces la puedo ver con reflejos, la puedo ver con ausencia de reflejos, la puedo ver con ausencia de tono muscular, de fuerza muscular. Entonces en esos casos yo puedo de una vez ir a tomografía o si quiero ver médula, a radiografía, a resonancia, perdón. ¿Está más o menos claro? Sí, doctor. Bien. Sí, Hay doctor. una tabla interesante también que manejan los chilenos con respecto a mecanismos del daño. Pues ellos determinan, igual que en el cráneo, el trauma craneoencefálico, el proceso primario, ¿sí? Donde existen mecanismos de injuria primaria, la compresión, laceración, distracción y cizallamiento a nivel neuronal, y el proceso secundario, que lo ponen en horas. Si ustedes ven aquí, entre 0 y 2 horas va a haber una inflamación, incremento de ATP, que actúa también como factor de daño neuronal, hemorragia de sustancia gris central, y se dice que en la parte aguda, entre 2 horas y 2 días, puede ocurrir ya una alteración de la concentración de calcio, que es parecido a lo que ocurre en el TEC, por ejemplo, ¿sí? Activación de receptores de glutamato, que son receptores que en presencia de glutamato van a desencadenar edema y daño celular. Falta de mecanismo de transporte, la membrana se va a dañar por la presencia de glutamato y concentración de calcio. Y obviamente otras neurotoxinas. Todo esto va a ser radicales libres. Cuando yo hablo de glutamato, hablo de calcio, también hablo de radicales libres y esto puede provocar una alteración. Entonces, estos pacientes van a desencadenar edema no en las primeras horas, la pueden desencadenar incluso 40 horas después de haber sufrido el trauma raquimedular. Entonces, incluso entre 2 días a 2 semanas ya existe ya la parte cicatrizal empezando
Y en la parte crónica, después de 6 meses, generalmente ya viene una estabilización con degeneración valeriana pura. ¿Qué significa esto? Que aunque yo tenga, por ejemplo, vamos a usar el ejemplo de la lesión de plexo. En la lesión de plexo yo puedo tener, por ejemplo, a los 2 días una electromiografía que diga que, bueno, el nervio está ahí y está funcionando. Pero después de 6 meses, entre 6 semanas y 6 meses, yo ya puedo determinar si existe realmente una degeneración valeriana y eso va a ir a una cicatriz que no va a producir conexión axonal nuevamente. De ahí viene ya la parte de rehabilitación, donde yo ya voy a decirle a la familia después del tercer al sexto mes de que realmente el paciente no tiene más opciones. Ahí es donde viene la investigación de células madre, de células pluripotenciales, que hasta ahora no ha funcionado, ¿no? Entonces, la clave en estos pacientes es el desarrollo de la lesión en las primeras 48 horas. Después de las 48 horas, generalmente ya es una cascada la que se produce, donde muy poco podemos hacer nosotros. Eso es importante tomar en cuenta cuando se habla de trauma raquimedular. Bueno. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Hasta acá creo que es el examen, ¿no? Sí, doctor, la siguiente semana es el examen. La siguiente semana ya. Ya, yo voy a intentar subir ahorita todo lo que pueda. Lo que no pueda subirlo a la plataforma lo voy a pasar por WhatsApp, al grupo de WhatsApp. Y de ahí, si uno de ustedes puede pasarlo a la plataforma, excelente, o distribuirlo entre ustedes. Voy a hacer eso ahora. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan? No, doctor. Nada. Puedo preguntar todo. No hay problema. Doctor, en el examen solo lo que ha dicho en la clase, ¿no ve? Realmente sí, pero siempre revisen. No se olviden que en la parte inicial, por ejemplo, cuando hablamos del examen neurológico, hay algo que se da por sentado y eso generalmente a veces produce confusión en ustedes, que es alguna terminología, por ejemplo, ¿no? Que es coma, que es conciencia. Eso también tienen que revisarlo. ¿Ya? Ok, doctor. Es muy importante. Si hablo de conciencia, por ejemplo, hay que intentar definir qué es conciencia, ¿no? Entonces, esa interacción que existe entre el medio interno y externo, pero ¿de qué depende? Yo puedo hablar sobre el sistema activador reticular ascendente, las funciones cerebrales superiores, para qué sirven, cómo se conectan y qué tienen que ver con la conciencia, qué es al final lo que va a evaluar el Glasgow, ¿sí? Memoria, cálculo, abstracción, y de ahí dar un grado de daño, ¿no? Entonces es bueno revisar esa parte también, aunque no lo haya dicho. Gracias, doctor. ¿Ya? Listo. Hasta el examen entonces. Hasta aquí es el examen. Sí. Los otros 30 van a venir de un trabajo que tienen ustedes que, denme un segundo, tienen ustedes que presentarlo, ¿sí? Entonces, ese trabajo tendrían ustedes que presentarlo. Yo se los puedo enviar ahora incluso para que ustedes vayan haciendo. ¿Ya? Y eso, la idea es que ustedes se organicen en grupos. No voy a presentar cada uno porque sería un problema para mí revisar todos los trabajos. Pero sí pueden juntarse en grupos de 5, por ejemplo, y determinar quién va a entregar el trabajo o todos entregar por ese grupo, digamos. Y ese trabajo es muy fácil, muy sencillo. Es solamente leer, revisar un tema y desarrollar algunas pautas y ya. Ese va a conformar el 30% de la nota del examen.
Listo. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Chao, chao. Gracias, doctor.